Bien, ahora sí, ya estamos en vivo directamente en Facebook y también está grabándose internamente para nosotros, para la comunidad. El día de hoy vamos a tener el capítulo número 10 de esta serie webinar que va a ser titulado Inteligencia Artificial aplicado a la industria. Le doy la bienvenida al ponente Luis Zapata. Luis Zapata. Él es ingeniero especialista en inteligencia artificial. Bueno, ya he visto varias de sus presentaciones y te doy la bienvenida, Luis. Si es que, si gustas, puedes abrir tu micro, también puedes presentar en la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Roberto, bueno, a la señorita también organizadora. Gracias. Súper, súper. Ahí ya está disponible, Luis, para que puedas proyectar. Bien, muchas gracias. Bien, muy buenas noches. Bueno, voy a dar inicio a la conferencia, o charla, webinar, que está titulado más que todo para el tema del tema de Industria 4.0 e inteligencia artificial. Y bueno, básicamente vamos a hablar sobre los temas industriales. Para ello, nosotros somos una empresa del rubro industrial y también del área de didáctica a instituciones educativas. Y bueno, nuestro partner oficial es Redrock Bosch o Bosch Redrock, es una compañía mundial. Y sobre algunos temas vamos a hablar el día de hoy. Yo quería hablar un poco sobre la nomenclatura de las diversas aplicaciones que nosotros tenemos y obviamente términos muy puntuales que creo que en las charlas anteriores también se han venido dando. Y son 6 temas muy impactantes. Dentro de ellos está la inteligencia artificial, que vamos a hablar un poco más a detalle. Y vamos a recordar de dónde sale la IA, qué cosa es Industria 4.0 y algunos de los términos que se engloban dentro de la terminología, en este caso de robótica inteligente, fabricación y realidad aumentada. Bueno, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es la palabra conectividad. Digamos que el término proviene justamente de una de las partes importantes de la industria 4.0. Hay que tener en cuenta que esto del tema de industria 4.0 nace gracias a un término de mercadeo, o sea, algo que se remontó en un sindicato de investigación establecido inclusive por el gobierno alemán. Y este proyecto es una estrategia de alta tecnología, obviamente, del mismo gobierno, y que principalmente para un tema de marketing, ¿no? Básicamente, pues, en muchos países ya le mencionan, le dan otros nombres, pero eso tuve mayor acogida, ¿no? Y obviamente, para muchos que me están escuchando y que posiblemente en el futuro van a ser muy grandes emprendedores, pues la idea es primero conocer el término de industria 4.0, que dentro de ello está pues inteligencia artificial, el uso de las herramientas que puedo utilizar yo en estos temas y cómo aplicarlo en mis proyectos. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan para que podamos tener una idea muy clara de lo que nosotros queremos transmitir. Creo que esto ya se ha visto en la clase anterior o en el webinar anterior, pero hay que tener en cuenta que la industria 4.0 es una de las tendencias anteriores o antecesoras, ¿no? Que han venido a lo largo en este caso, de las evoluciones del ser humano, han venido dándose cada cierto tiempo. Tanto así que la que más rápido ha tenido énfasis es la industria 4.0. Y esta nació en el 2013, ¿no? Si hablamos de la primera industria 4.0, hablamos de la época de la mecánica, ¿no? Aquí habla de la máquina de vapor, la segunda habla de la electricidad,
la fusión, ¿no? Entre la máquina y la parte mecánica y la parte eléctrica. Esto es muy importante recalcar porque en esta parte donde comienza a evolucionar y en la tercera ya se habla de las computadoras, el robot industrial, la digitalización. Entonces, cuando uno habla de un término, vamos a digitalizar un proceso, un sistema, estamos hablando prácticamente pues de la tercera revolución industrial. Cuando alguien me dice, Luis, quiero hablar de un robot industrial, eso es Industria 4.0, no, la diferencia sería qué tal sería si hablamos de robótica que yo pueda controlar y ver qué es lo que pasa desde una página web mediante supervisarla o tener el control del mismo, ¿no? Desde internet, desde mi celular, cualquier dispositivo que yo tenga a la mano para poder ver y visualizar el proceso. Pero la cuarta revolución industrial habla de un paso muy importante que el hombre ha dado y justamente esta avalancha tan grande de la inteligencia artificial. Esto habla mucho de qué tan rápido estamos avanzando y qué es lo que nos espera y qué debemos estar atentos, ¿no? Yo considero que en esta cuarta revolución o en este tema de la inteligencia artificial, definitivamente pues no va a ser tan difícil para aquellas personas que conocen y que lo pueden aplicar. Pero sí les va a costar mucho adaptarse a las nuevas necesidades de la inteligencia artificial en aquellas personas que desconocen del término. Entonces yo creo que este webinar es muy importante, que ustedes que me están escuchando y gracias a la organización que viene dando en este caso, ya que ellos son parte del proceso evolutivo de la conectividad y de la inteligencia artificial. Nosotros en nuestro país, en Perú, y en Latinoamérica nos encontramos todavía entre la tercera revolución y la cuarta revolución industrial. Entonces hay que entender algo muy importante. Nosotros como seres humanos somos una evolución, evolucionamos o de repente somos una revolución. Entonces son dos cosas distintas, pero la industria 4.0 definitivamente son ambas, ¿no? Ambas. Hay que recordar que las máquinas evolucionan, ¿sí? Pero las personas generan revoluciones, ¿no? En la forma en que se produce un proceso, el trabajo diario de los empleados y la forma como se vende ante la industria, ante un proceso, ¿no? Si tú vas a una fábrica, vas a encontrar personas, no vas a encontrar gente que no, o bueno, disculpen, no vas a encontrar máquinas donde no hay ninguna persona. Siempre van a haber personas, siempre van a haber un proceso automatizado, nunca va a estar al 100% autónomo. Siempre hay una parte de parada de emergencia, siempre hay una persona que está haciendo, puede, ante una posible parada de producción. Por ejemplo, la máquina no sabe qué decisión tomar. Entonces el ser humano es muy impredecible, entonces él es el que toma. Y ahí es donde el día de hoy, ojalá ustedes conlleven el término de esa segunda palabra que sería bueno que la vayan apuntando, que se llama colaboración. La primera, ¿cuál fue? La primera fue conectividad, ¿no? Y la segunda sería colaboración. Vamos a ir avanzando entonces. Estos términos nos van a ir dando un poco más de seguridad. Por ejemplo, el término de Internet de las cosas es muy importante porque nosotros acostumbramos a ver aquí que una de las aplicaciones que tuvo mayor realce, en este caso, fue el tema por ejemplo, la movilidad. Hoy en día nosotros nos movilizamos muy bien con aplicaciones de nuestro celular, o sea, nuestra mejor herramienta es el celular. Entonces, digamos que el celular tiene sensores, sí. El celular tiene conectividad, sí. El celular tiene alguna parte electrónica, sí. Tiene cámara, por supuesto. Entonces, yo les puedo decir ahorita, ingresen a tal página y hagan detección de cosas con cualquier aplicación de celular. Entonces, yo ahora al final vamos a hacer una práctica
Y bueno, vamos a requerir ahí que ustedes se conecten, ¿no? Desde cualquier parte donde estén en este momento para ver cómo pueden hacer detección con inteligencia artificial de manera muy sencilla. Entonces, la movilidad, retornando al punto, la conectividad de Uber, de hoy en día de InDriver, aquí en nuestro país, pues es muy utilizada. Yo tuve la suerte de viajar a otro lugar y también se utilizaba mucho alguna de estas aplicaciones. La salud también, hoy en día hay muchos sensores que ya se están conectando, nos dan inclusive un aviso previo si nuestro cuerpo no está reaccionando como debe ser y de esta manera pues alertar a algún familiar, a nuestro médico de cabecera y que nos, o ante alguna persona que básicamente pues podría tener alguna emergencia y que la industria 4.0 en el término de, de Internet de las cosas puede ir ayudándonos a mejorar el estilo de vida. Esto puede prever, hoy en día inclusive los jugadores de la selección tienen ropa que viene con sensores. Las telas tienen sensores que permiten poder integrarse y poder recoger información en tiempo real, ¿no? Ustedes de repente han visto relojes. eh, Puedo ver el número de pulsaciones, el número de la presión, la temperatura, gracias al sensor que tiene contacto con la piel y eso recibe obviamente la conectividad de los mismos, ¿no? En el caso de la domótica, bueno, hay muchas empresas en nuestro país que ya se están desarrollando en el área domótica, que son las cosas inteligentes y cómo poder conectarlas, ¿no? Yo mediante Alexa que es un equipo, yo puedo prender, apagar las luces, puedo utilizar equipos como Sonoff, ¿no? Que son como pequeños interruptores que puedo apagar y encender desde un celular, ¿no? Y la energía también, un poco economizando la parte de las redes inteligentes o un smart grid, que muchos utilizan hoy en día en las centrales eléctricas y que en algunas instituciones ya tienen estos laboratorios de eficiencia inteligente, ¿no? Para poder utilizar energía renovable, por supuesto, y también de alguna forma que tomen decisiones frente a, y eso vamos a hablar ahora justamente de ese punto también. Aunque no lo crean, el último es Industria 4.0. Yo ya mencioné que el término Industria 4.0 es un término, ¿sí? Es un término, es un concepto que engloba muchas tecnologías. Estamos hablando, una de ellas es Internet de las Cosas, inteligencia artificial, ciberseguridad, realidad aumentada, impresión 3D. O sea, es un concepto, ¿sí? Entonces, esto me trae a mí para poder más o menos tener claro que la fusión entre hoy en día, entre la parte mecánica, la industria que tiene área eléctrica, área electrónica, es muy importante que hoy en día esté conectada a sistemas de información, tecnología de información. Estamos hablando de la parte informática, de aplicaciones, de software. Justamente mi última capacitación que recibí en Alemania, nos comentaron de que cualquier proyecto que tú hagas tiene que tener algo de inteligencia artificial, sí o sí. Entonces es algo que ya se nos está obligando a poder transmitir que el experto en mecánica no solamente sepa de mecánica, sino que sepa algo de electrónica y de informática. Esto hace posible que nazca la industria 4.0. Hay que tener en cuenta que la industria 4.0 no es un software, repito, no es Node-RED, no es una programación de PLC o de Java, no es básicamente la fusión entre entre las máquinas y la tecnología de información. Y uno me diría, ¿qué necesito yo para subir información a la nube? O cómo conectar esta información de la máquina y poderla monitorear. Entonces, yo necesitaría un módulo que me permita poder conectarme como, en este caso, un intérprete entre la informática y la parte mecánica. Esto nosotros le llamamos un gateway, que es cualquier dispositivo que, obviamente, de cualquier marca. Yo acá he puesto uno de la empresa Bosch, el Retro, y básicamente este equipo me permite a mí poder subir la información a la nube. Obviamente debe estar cifrado, debe tener una configuración hacia un acceso que me permita poder guardar esa información y predecir.
Entonces, si vamos a las funciones básicamente de este equipamiento, vamos a notar lo siguiente, que hay un proceso evolutivo de cómo inclusive puedo hacer que una máquina piense y tome decisiones. Y aquí está la clave, que no es tan difícil de poder ver. Aquí, por ejemplo, vemos la parte de dispositivos. Estamos hablando la máquina. Se le conecta un paquete sensores, por ejemplo, para poder visualizar. Se le conecta un control, que puede ser un PLC. Se le conecta la comunicación, que en este caso Industria 4.0 utiliza OPC-UA. Algunos conocerán de repente Profibus, Ethernet y otras redes que en realidad son muchas, Filbus, HARM, ¿no? Dependiendo del proceso, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tú lo concibas, que OPC-UA te permite hacer que la máquina sea controlada por alguna aplicación de Android, por ejemplo, o que sea controlada por la Buick o MATLAB. Entonces, ese puerto lo hace esta comunicación de OPC-UA, ¿no? Ahora, el hardware está acá, ¿no? Que es básicamente el equipamiento. Debe utilizar un software, obviamente, para poderlo administrar la información y las recetas de programación que te permitan poder comunicarte, ¿no? Esto me ayuda a poder tener un procesamiento mediante una aplicación, por ejemplo, puedo subir esto a la nube, puedo transmitir esta información mediante un servidor MySQL y también yo puedo generar una mesa, o sea, administrar un proceso que me permita poder dar una señal de tomar una decisión frente a un proceso. En la industria siempre me preguntan cuál es el beneficio de esto de la industria 4.0, inclusive en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que es la parte de poder predecir, por ejemplo, qué es lo que puede suceder si una demanda de un producto aumenta, ¿no? Notablemente, qué debo tener en cuenta? La optimización de los procesos también es muy importante. La visualización, el análisis de la data en inteligencia artificial. Aquí no vamos a poder dar cuenta que no solamente el objetivo es subir la información de lo que está pasándole a la máquina. Es como cuando una persona se comienza a enfermar y ya comienza a dar síntomas, ¿cierto? Lo mismo pasa con las máquinas. Hablemos de un motor. ¿Qué pasa cuando un motor comienza a tener un problema de vibración? ¿No? Y este problema de vibración ya comienza a darme un antecedente de lo que podría pasarle al motor más adelante. Entonces a esto le llamamos nosotros mantenimiento predictivo. Hacemos un análisis sin tener que influir en el proceso, obviamente, y luego de eso podemos predecir qué es lo que le va a pasar a esa máquina. Entonces, analizando los datos de los sensores que se le coloquen a la máquina, vamos a poder obtener información. En palabras más sencillas lo voy a graficar. Aquí está, por ejemplo. Miren, este es un banco de prueba convencional, ¿no? Entonces yo tengo aquí un banco de prueba normalmente es el más usado. Básicamente, pues me permite poder tener información pues en tiempo real con la máquina porque es un sistema que obviamente va a estar trabajando las 24 horas del día, ¿no? Entonces yo puedo colocar aquí sensores, ¿no? Le puedo colocar sensores de temperatura, de vibración, y esta información la puedo enviar por Bluetooth, por ejemplo, la puedo enviar por USB o de repente mediante un cable de comunicación. Pero aquí es donde entra el aparato IoT Gateway, ¿no? Y obviamente esta pasarela me permite a mí poder subirla a la nube y luego de eso de subirla viene el tema de inteligencia artificial, que viene a ser la parte predictiva. O sea, más allá de obtener la información de lo que le está pasando, es saber cómo la máquina puede tomar una decisión frente a lo que está viendo actualmente. Por ejemplo, si un motor comienza a hacer un tema de vibración, entonces, yo estaría hablando de un mantenimiento predictivo en donde yo puedo saber en cuánto tiempo más o menos estaría teniendo una falla, en este caso,
de parada de esta máquina total, ¿no? Entonces, yo podría decirle al técnico, ¿sabes qué? Posiblemente en uno, dos, 3 días el motor va a dejar de funcionar. Entonces, yo ya, una, le avisé al técnico y dos, la máquina puede mandar un aviso y dentro del descanso de estas horas, aunque si trabaja en 3 turnos rotativos esta máquina, pues haría una parada de producción inevitablemente en un momento dado para hacer el cambio inminente. Entonces, esto en términos de costos, que es muy importante en una empresa, se reduce en un 25% en costos operativos, en reducción de energía un 20%, en todo lo que es la organización de la OEE, en este caso que viene a ser pues la parte de recursos, obviamente un 5%, y el retorno de inversión más o menos en 1.5 años aproximadamente. Entonces, esta es la parte de IoT Gateway. Voy a hablar un poquito de cloud, creo que ya le he hablado hace un momento, pero cloud ya dijimos que la nube, ¿no? Y esta parte de la nube no es nada más que subir la información de una máquina. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero subir la información de toda una fábrica? Ahí estaría hablando ya no de cloud, sino de cloud computer. Y ahí estamos hablando de entornos en donde, por ejemplo, necesito tener un espacio mucho más grande para estas máquinas. Nosotros, como simples mortales, siempre utilizamos espacios o cloud gratuitos, ¿no? Por ejemplo, Gmail es uno de ellos, ¿no? Nos regala algo de 15 gigas, ¿no? Y bueno, si tú ya quieres, y es público, ¿no? Toda la información que tú subas, va a estar a la mano de ellos, ¿no? En cambio, si nosotros pagáramos, esa información fuera mucho más amplia y también más privada, por decirlo así. Una empresa necesitaría, por ejemplo, un entorno industrial, un entorno, perdón, privado y pagado, ¿no? En donde yo pueda guardar mi información sin problema, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de dónde guardar la información, estamos hablando de computación en la nube. Otro término viene a ser el término de Big Data, ¿no? Imagínate, la Big Data, ya estamos hablando de una cantidad mucho mayor que, obviamente, que en el caso de Cloud Computer. Y ahí estamos hablando de un petabyte de datos que, por ejemplo, pueden ser computados por Google. Google es uno de los que tiene la mayor Big Data, ¿no? Un petabyte, por ejemplo, estamos hablando del volumen de datos de una biblioteca más grande del mundo multiplicada por 100, imagínense ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de YouTube, estoy hablando de que YouTube, por ejemplo, almacena 1 hora de material subida por segundo. Entonces, es muy importante que tú tengas en cuenta que esto va a tener mucha implicancia en el futuro. O sea, mientras más información, va a ser mucho mejor en la optimización de un proceso de entrenamiento para una aplicación específica en internet, en inteligencia artificial. Entonces, digamos que este proceso va a ayudar a la inteligencia artificial, claro, mientras más data, que ahora voy a explicar un poco del tema, mientras más información, se vuelve más preciso el modelo de entrenamiento. Entonces, digamos que este término de Big Data va a ser digamos que el oro, ¿no? El oro digital, ¿no? Quien tenga mayor información va a tener mayor poder adquisitivo. Eso es lo que se prevé en muy poco tiempo, ¿no? Un ejemplo claro cómo nació este tema de Google, que es interesante. Obviamente, cómo empezó este tema de Internet, creo que algunos lo conocen, pero todo empezó en el año 50 en donde empezó todo con una página de traducción automática, pero no tuvo mucho éxito, ¿no? Fue de ruso a inglés. Luego de eso se invirtió en un proyecto de 1.000 millones de dólares y tampoco después de 12 años. En el año 90, mira, la IBM trató de hacer un proyecto y más que todo para poder hacer un traductor de francés a inglés. Tuvo éxito, pero no llegó un poco más allá, ¿no? Y ya en el año 2000 fue el gran paso, ¿no? Google empieza a ver esto, pero ya no solamente en un idioma específico, sino en todos los idiomas.
¿no? Y eso tuvo mayor información. Entonces, toda esta información de la minería, en este caso de datos, es específicamente para el tema de Big Data. Un ejemplo de Big Data, estamos hablando, por ejemplo, del Centro de Control de Enfermedades, por ejemplo, de Estados Unidos. Imagínense, monitorea permanentemente la aparición de una epidemia de la gripe. Entonces, imagínense que ahorita, antes de que sucediera esto en Piura, que creo que todos conocerán el tema del dengue, eh, por los caminos que yo ya conozco, por ejemplo, en farmacéuticas, por alguna razón, las empresas farmacéuticas comenzó a llenar sus, sus almacenes con muchos sueros. Entonces, unos meses que empezara ese tema del dengue. Entonces, obviamente nadie se explicaba por qué gran cantidad de sueros estaban ya siendo almacenados en los almacenes de las empresas farmacéuticas, ¿no? En el norte del país. Entonces, es porque hubo ya, obviamente, toda la información que yo podía analizar. Por ejemplo, si alguien se comenzaba a enfermar de gripe, que es lo primero que hago, cojo mi celular y veo que es bueno para esto, ¿no? O alguno de los síntomas de esta enfermedad del dengue, pues comenzaron a googlear, ¿no? Esta información de Google comenzó a tener un resultado rápido. La mayoría de la gente dijo, se dio cuenta porque era dengue, porque según Google comenzó a hacer análisis de búsquedas anteriores, históricas, para poder encontrar un modelo matemático que pueda ser más rápido para identificar qué es lo que tiene. Imagínate que uno vaya al doctor, no, ya tendría que sacarle análisis, tendría que sacarle análisis de sangre, algunas tomografías, y eso duraría algo de 1 a 2 semanas. Pero la gente comenzó a googlear. Entonces, cuando comenzó a googlear, encontró que 500 millones de modelos diferentes comenzó a tener Google y encontró un resultado al combinar 45 consultas de búsquedas y la calidad del resultado de estas personas que comenzaron a googlear fue de que el dengue fue una de las cosas que la mayoría acertó. Entonces, con los síntomas se pudo saber exactamente qué es lo que ya se podía ver. Entonces, fue en tiempo real. Ni siquiera tuvo que ir al doctor, al médico, ya por los síntomas comenzaron a ver. ¿Esto es muy importante? Claro que sí, porque imagínate tú, esta información no queda ahí, ¿no? Esta información Google la vende obviamente a las empresas farmacéuticas. Y obviamente empiezan las promociones, llenan sus contenedores, sus almacenes, y de ahí tiene el objetivo de por qué la inteligencia artificial. Cuando hablamos del modelo matemático, estamos hablando de que todos los clientes, todos los que comenzaron a buscar desde su celular, en este caso la epidemia de la gripe o del dengue, en este caso inmediatamente comenzaron a obtener información rápida y esto fue rápidamente también vendido. Entonces, cuando hablamos del modelo matemático, estamos hablando de que hay una predicción ante este suceso. Y esto es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas veces que inclusive hay personas que cuando comienzan a buscar información de algo, por alguna razón te llegan información de lo que tú estabas buscando. Entonces, ¿no? Entonces, esto es también inteligencia artificial. Entonces, vamos a ir viendo un poquito sobre otro tema que tiene que ver con un poco de Digital Shadow, que básicamente es otra tecnología de la industria 4.0, ¿no? Es una imagen suficientemente precisa de lo que los datos de un proceso pueden ser relevantes en una producción, ¿no? Por ejemplo, esta sombra digital, así se le menciona, proporciona una base, en este caso, pues, de evaluación de un proyecto antes de poder, poder implementarlo. O sea, es como poder hacer una simulación del proceso. Entonces, básicamente, pues, se tiene este tipo de procesos, ¿no? Aquí le vamos a poner mute. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un caso de una sombra digital. En Lima, por ejemplo, tenemos una empresa de parabrisas, en este caso una marca muy reconocida,
y se encarga, en Lima utilizan la inteligencia artificial para poder hacer, en este caso, el pegado de la parabrisa en tiempo real, ¿no? De acuerdo a las curvas o al modelo del auto o el modelo específicamente de la parabrisa. Entonces, la geometría del vidrio podía perturbar el proceso anterior de otro modelo de otro auto. Entonces, el problema era de que la línea de producción tenía que detenerse y obviamente varias veces al día porque tenían que reajustar por cada modelo de auto que pudiera pasar y obviamente el diseño de la parabrisa era muy diferente. Entonces aquí en este proyecto se utilizaron dos robots colaborativos. Aquí estamos viendo cómo uno de los robots colaborativos hace un trabajo de testeo, de cálculo de cuáles son los posibles puntos de coincidencia. Aquí le voy a dar una pausa para que vean un poco acá. Aquí, por ejemplo, perdón. Aquí, por ejemplo, se nota claramente que hay 3 puntos de curvas diferentes a las anteriores. Entonces, a la hora que el robot pase el pegamento para esta parabrisa, indirectamente va a comenzar a hacer el reconocimiento de estas 3 posibles eh, curvas que son nuevas para él. Entonces, eh, en un 50-70%. Para eso se tiene que hacer un modelo colaborativo que permita poder cambiar el programa y que pueda hacer el pegado de diferente manera. Una vez que ya se hace la simulación, obviamente se coloca el vidrio real y comienza a hacerse el proceso de pegado. Esto fue interesante porque aquí se utiliza Internet de las Cosas, se utiliza inteligencia artificial, se utiliza robots colaborativos. Entonces, aquí sí se puede hablar de un concepto de industria 4.0, ¿no? Entonces, eh, la parte también, obviamente, Digital Shadow o la sombra de producto digital es muy utilizada hoy en día en tiempo real para evitar un posible accidente, ¿no? Entonces, aquí hablamos de poder predecir cuáles podrían ser los posibles errores y cómo poder modificar el programa para que de esa manera pueda tomar decisiones y se convierta la producción en un sistema inteligente. Esto es muy interesante a la hora de ver el proceso de esta sombra digital, ¿no? Entonces, por eso creo que era importante hablar de estos términos que me van a permitir poder entender de qué forma la industria 4.0 no trabaja de manera autónoma, sino que es influye en muchos aspectos, no solo la inteligencia artificial. Bien, entonces vamos a ir pasando. Entonces, hay otro término también llamado gemelo digital, que también es casi, enfoca mucho a la parte orientada al producto. Se entiende como una imagen virtual del producto real que se crea, ¿no? Y se extiende de manera paralela para poder implementar o planificar una validación o una prueba, ¿no? De un proceso, ¿no? Entonces, un nuevo sistema de transporte, podría verificar yo el flujo del material, entonces a eso se alinea un poco al gemelo digital que hemos visto anterior, o mejor dicho, sombra digital. Entonces, este es otro de los términos que está dentro de la industria 4.0. La MES es básicamente, digamos, es la pirámide, una de las partes más altas de la pirámide de automatización. En el webinar anterior pueden ver que se explicó mucho de la escala, se explicó mucho un término en este caso, de Node Red, que encaja muy bien en esta parte del HMI, la parte del SCADA, y está en esta parte donde justa, pero hablar del término de la MES ya es hablar un poco más sobre el nivel de la palabra gestión. ¿Y por qué hablamos esto? Por una sencilla razón. Son sistemas distribuidos que básicamente van a ordenar, le van a dar órdenes en la parte de planificación, cómo se debe producir. Por ejemplo, si hay una alta demanda, imaginémonos una empresa de gaseosa, entonces en un cierto mes se producen, por ejemplo, 5.000 gaseosas mensuales, ¿no? Pero por alguna razón y tenemos un cliente que nos pide tal vez el triple. Eso que va
Eso va a requerir que yo tenga una planificación de mayor producción, más máquinas, más personas, más turnos rotativos, ampliar una producción, ¿me entienden? Entonces todo eso tiene que haber una gestión de operaciones que haga que esa necesidad se amplíe, ¿no? Y obviamente más arribita está la RP. Y la RP ya se encarga de ver otra parte muy importante de una fábrica. En la industria es importante ver si el inventario está, ahí se puede visualizar qué máquinas están dejando de funcionar, ¿no? En el tema de cuánto me va a tocar que invertir en un proceso, si necesito más personal, la materia prima, si voy a tener que utilizar mayor servicio. Y digamos que esta parte ya es la planificación, pero de los recursos, ¿no? De tipo empresarial, ¿no? Y obviamente hay muchos más términos de Industria 4.0, ¿no? Esto engloba, pues, sin lugar a dudas, pues, el término de poder, ¿no? Conocer un poco más sobre estos términos, como por ejemplo integración horizontal y vertical, ¿no? En estas dos partes, por ejemplo, deriva pues la parte de cómo las máquinas pueden irse conectando unas a otras. Estos términos establecen en realidad el trampolín de todo un proceso. Por ejemplo, cómo se comunica una red entre y poderla comunicar con otra, pero a nivel de jerarquías, ¿no? Por ejemplo, hay redes de comunicación que son más económicas y es para la parte de, digamos, para la parte de la primera pirámide de dispositivo de campo. Por ejemplo, cuando ya son entre PLCs, ya es otra red de comunicación que sea más rápida, más que lleve una cantidad de información mucho mayor. Entonces, digamos que cada nivel va cambiando. En el caso de la horizontal, es igual, diversidad, es la forma como yo estoy poniendo, en este caso, un proceso. Y en el término de M2M, que no es nada más y nada menos que cómo las máquinas conversan entre sí, ¿no? Y ahí viene el término del gateway, ¿no? Que viene a ser, pues, muchas de las empresas encontramos redes de comunicación Profibus, Ethernet, DeviceNet, que básicamente, pues, vamos a encontrar, pues, una serie de convertidores de Profibus a Ethernet y que logran conversar, intercambio de bits, trama de bits que permiten comunicarse. En el caso de la de Industria 4.0, la que más se ajusta acá es la de OPC-UA, ¿no? Acuérdense, tercer término en industria que ya voy mencionando, OPC-UA. ¿Y qué cosa es OPC-UA? OPC-UA en realidad es una red de comunicación, pero que te permite poder conectarte a la máquina, ya no mediante un programa de un PLC o mediante una SCADA o con la máquina, estamos hablando, sino que yo ya puedo utilizar un programa de una jerarquía mayor, por ejemplo, un programa como por ejemplo LabVIEW, ¿no? Que de repente en las universidades lo conocen, o MATLAB. Esos son programas robustos ya para el tema de investigación, pero que yo he podido notar, he visto en algunas empresas que ya lo utilizan. Entonces, ¿cómo ese programa se conecta a las máquinas? Y ahí necesitamos una red de comunicación que permita poder tener el control de la máquina, ¿no? Y esta se llama OPC-UA, ¿no? Mediante Excel, puedo tener mediante un programa una aplicación de celular de Android, puedo obtener la información, pero el canal es este, ¿no? Ahora, con respecto a los sensores, ¿no? Los sensores en este caso, digamos que nos van a ayudar mucho a la parte de poder registrar información. Pero, por ejemplo, aquí tengo yo un sensor que es muy conocido, que hace doble función, ¿no? No solamente detecta el producto, sino que también graba información en el producto. Y esto es algo interesante porque en realidad habla mucho de la trazabilidad de los procesos, ¿no? Este es el dispositivo RFID, que no es nada más que un dispositivo de radiofrecuencia que emite una información
y que obviamente necesita un tag para poder visualizarlo. ¿Cómo funciona esto? Wow, vamos a explicarlo. De repente ustedes, y eso ya está, en las tiendas, estos dispositivos RFID ya están en muchos, en la ropa, en los centros comerciales, van a encontrar stickers que tienen tecnología RFID. Esa tecnología, ese sticker, le llamamos nosotros los tags, ¿no? Que hoy en día son muy económicos, los podemos encontrar desde tira de 10 céntimos, cinta de RFID, ¿no? Y estas etiquetas, obviamente, tienen un microprocesador que con tan solo un haz de luz pueden activarse o encenderse. Estos productos solamente necesitan cuando no necesitan batería, si es que la distancia de contacto es cercana. Estamos hablando de casi unos 100 a 200, 5 a 10 centímetros, más o menos aproximadamente. Por ejemplo, aquí en el sticker de un polo, la etiqueta de un polo, por ejemplo, pasa por una antena, ¿no? Inmediatamente yo le puedo grabar cierta información, ¿no? Y este lector, sí, en este caso, este sí tiene ya un costo, eso están en el mismo, pero en las etiquetas no. Entonces esto ya mediante un software de control lo comienza a checar y obviamente toma decisiones. Por ejemplo, esta es una aplicación. Muchos conocerán de repente los códigos de barra, ¿cierto? Hay unas pistolas que son código de barra. Esas pistolas son las lectoras. Las lectoras son estas que vemos aquí arriba. De repente las han visto en algunos estacionamientos de autos. Cuando uno va a entrar a su estacionamiento, la empresa les pone una etiqueta al auto. Entonces, cuando va entrando, le puedo grabar a la etiqueta diciéndole cuántas veces va ingresando, el historial, desde cuántas veces entró y salió. Puedo saber exactamente información que puedo guardar en ese microprocesador. Es más, si yo llevo una caja, varios dispositivos diferentes, con etiquetas diferentes, la antena los detecta en microsegundos. Y eso es algo que no necesito abrir la caja para poder utilizar la pistola uno por uno, como lo hace el código de barras. Entonces, esto funciona mucho mejor todavía, ¿no? Simplemente pasa, aquí vemos un trabajador, pasa con su carrito lleno de cajas de dispositivo y todas las antenas están aquí muy bien colocadas para que cuando pasa, ya registró automáticamente todo lo que tiene ahí. Entonces, estamos por ahí. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Seguimos. Bueno, vamos a seguir entonces con dos temas más importantes. La robótica ayudada de la inteligencia artificial, ¿no? Y la impresión 3D también, de la misma forma. En la robótica hay que tener claro que tenemos tres puntos importantes. Uno va a ser la colaboración hombre-robot, la movilidad y las plataformas inteligentes. Cuando nosotros hablamos de la robótica, tenemos que tener en claro que estos robots son los nuevos robots, en este caso, que están de manera colaborativa con las personas. Y es que ahí hay que tener claro que el término de en los años 70 era que la mano de obra era muy importante. Sin embargo, en la tercera revolución industrial que les expliqué, notablemente se veía que los robots iban a controlar una fábrica y los humanos no iban a intervenir en un proceso. A esto se le llamó pues, algo de automatización, ¿no? Pero ya en el año 2010 la percepción cambia y se habla un poco de la colaboración entre el robot y la máquina. Por ejemplo, cuando nosotros notamos esto, vemos que, no sé si se escucha el audio, no vemos ahí notablemente que solamente están las máquinas, ¿no? Pero no vemos personas. La pregunta sería, ¿esto es industria 4.0? La respuesta es no. Esto es tercera revolución industrial, donde las máquinas, esta no es la realidad de nosotros. La realidad de nosotros, claro, existen ciertas áreas donde hay robots para algo específico, pero no están en toda la fábrica o totalmente automatizada. Y ahí nace la necesidad pues, de tener estos robots colaborativos, ¿sí? Estos robots que nos van a ayudar a poder trabajar al costado del ser humano.
Entonces, muchas de las fábricas van a tener que, en este caso, pues, lidiar, ¿no? Poder conocer, ¿no? Esto es muy importante que ustedes vayan conociendo el término de colaboración. Aquí la persona es importante para una empresa, por supuesto. En mi poca experiencia de empresas, lo que he visto siempre es que el empresario o el ingeniero piensan en la producción, pero no piensan en las personas. Y las personas son lo más importante en una fábrica. Primero hay que concientizarlos, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, y algo que me da risa y siempre lo cuento a veces, es que, por ejemplo, un trabajador en una cámara web, una cámara de biovigilancia, tal vez les cause risa, ¿no? Pero es algo que pasó cuando trabajaban el personal, comenzaron a ver que comenzaron a hallar robots y en una de esas cámaras de biovigilancia se notó a un trabajador que comenzaba a cuchillar a un robot notablemente y no sabíamos por qué, no sabía y ya luego de ello pues se pudo ver que no se había pensado en las personas y en tratar de concientizar que eso era parte de un proceso evolutivo. Entonces en las empresas lo último que siempre he escuchado en muchas de las empresas en que quieren que se le haga una capacitación en las personas, porque ellos son los que están al costado de los equipamientos. Entonces, ambos son nuevas posibilidades. Es mejor tener el ser humano cerca de las máquinas que nos da mejores resultados. Vamos a ver ahorita un ejemplo, que así es la única forma de entenderlo. Normalmente uno va a la empresa y encuentra esta realidad, es trabajo manual en la mayoría de los casos. Uno piensa que la tecnología o la industria 4.0 va a ser esto, pero no, esto era industria 3.0 y hubo un gran error al pensar que todo iba a ser automatizado. Y la cuarta revolución industrial habla sobre el trabajo colaborativo, ¿no? Estamos hablando de que las máquinas obviamente siempre van a estar enjauladas porque no quieren que el ser humano se haga daño, ¿no? Pero hoy en día la tendencia es tratar de que el ser humano trabaje con las máquinas, ¿no? Y esto es porque tienen sensores, ¿no? Sensores de par o sensores que permiten que cuando yo entre en contacto con el equipo pueda detenerse, ¿no? Y es más, puedo movilizarlo también, ya no necesito ser un experto en programación. La industria 4.0 habla de la facilidad de poder programar, como cuando yo hago un pago a una tienda y a mí me ha pasado, me olvidé de mi tarjeta, por ejemplo, de crédito o mi tarjeta de débito, y con mi celular yo puedo pagar con código QR, o yapeando o haciendo un print, ¿no? Entonces, eso es tecnología, estás utilizando la tecnología y ya no necesitas ser un experto en poder hacer un envío o una transferencia bancaria. Lo mismo sucede en robótica. Entonces, fíjate tú en este video, por ejemplo, ¿no? Este video aquí habla sobre una persona que es un estudiante que recién ha recibido una capacitación muy básica de robótica y este es un robot colaborativo y lo que él hace es un trabajo, una evaluación es soldar ciertos puntos, pero imagínate que él no está haciendo programación aquí, simplemente está guiando al robot colaborativo a ciertos puntos, ¿no? Entonces, esto hace que una vez que ya él vaya a diferentes puntos, inmediatamente pues le dé un clic para que pueda hacer el trabajo. Miren ustedes. Entonces, no necesito ser un experto en programación. Acuérdate que cuando alguien te venga a decir industria 4.0, pero la programación, ¿qué tal? ¿Es sencilla o es complicada? Si te dicen, no, bueno, tienes que ser un experto en esto, no es industria 4.0. Porque digamos que la tendencia de Industria 4.0 es que vaya dirigida a todos, no solamente a los especialistas, sino a todos, a los mecánicos, a los electrónicos, a los electricistas. Ahí es donde nos volvemos justamente especialistas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este video, puedo notar qué tan sensible, la sensibilidad
de un robot, ¿no? Frente a un sistema automatizado a la hora de poner aquí un huevo, ¿no? Mira, apenas lo toca, retorna, porque se ha programado a que a cierto torque reaccione y retroceda, ¿no? Entonces, claro que si le aumento, lo voy programando, va a tener. Si fuera la mano de la persona igual, ¿no? Y ahí lo vemos. Entonces, por ejemplo, un trabajo manual, ¿no? Se pensó en poder hacer un producto y miren ustedes que es básicamente una caja de cambios en donde los robots podían hacerlo sin problema, pero la gran pregunta, ¿hay una persona ahí? ¿Se utilizó algo de inteligencia artificial? Sí, pero no hay persona. Entonces, ¿esto es industria 4.0 o 3.0? La respuesta sería 3.0, ¿cierto? Entonces, fíjate tú aquí que es toda una automatización, pero no hay personas. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco ahora a una persona? ¿No? Y mira el esfuerzo que ella hace para colocar este aparato que pesa mucho. Entonces, si yo me pongo a pensar ahora, voy a colocarle aquí un robot colaborativo para que le ayude a alzar ese equipo que viene a ser este dispositivo y cuando ella le dé la orden, ¿no? Imagínate, entonces coloca y va a hacer el trabajo mucho más fácil, más intuitivo. Entonces, ahí es mucho más interesante porque, sin embargo, yo ya estoy viendo que hay una colaboración del ser humano con el robot, ¿no? Entonces, es más, me permite poder ver que si el humano falla, por ejemplo, le podría ayudar y puede ser mucho más preciso. Es más, vamos a ver que en cualquier momento le puedo decir que el robot pueda descargar, pero ¿qué pasaría si el ser humano, pues, como cualquier otro falla y se olvida de cierta pieza y tiene un error? Entonces, mira la sensibilidad con la que tiene, hace que el robot se detenga y luego siga trabajando sin problema, o si el brazo. Entonces, es ahí donde rompemos el paradigma de la automatización en la cuarta revolución industrial. Aquí es donde hablamos que la colaboración de un personal sí es importante, ¿no? Este es otro robot que vamos a poder ver nosotros. No, este es un robot móvil, por ejemplo, en el cual tiene sensores, por ejemplo, de sensores LiDAR o LiDAR, como se escriba, y sensores LiDAR que permiten hacer el reconocimiento de todo un lugar. Ya no necesito sensores de distancia, sino que este sensor mapea toda la fábrica y el robot comienza a aprender gracias a un mapeo que hace este sensor, ¿no? Es el sensor LiDAR. Y este sensor LiDAR pues, permite hacer todo este escaneo que vemos aquí. Miren ustedes, este es un escaneo en donde tú lo programas y él va aprendiendo ya los lugares en tiempo real, ¿no? Entonces, esto me ayuda mucho. Acá hay otro también. Este es otro también, otro robot que me permite también hacer lo mismo, ¿no? Este robot, por ejemplo, también tiene el sensor LiDAR, emite señales, obviamente, en este caso, el sensor LiDAR pues, hace emisiones infrarrojas para poder hacer el escaneo en 3D y poder cargar y evitar los obstáculos, ¿no? Entonces, puede lograr trabajar de la mano con la robótica. Entonces, digamos que también viene la parte de inteligencia artificial porque ante colisiones, él va a saber si en un primer instante colisiona o tiene un posible error, primero hay que entrenarlo al robot móvil para que cuando ya sea puesto en la empresa no tenga problemas, ¿no? ¿La conectividad será importante? Sí. Uno me preguntan a veces, ¿yo puedo mover al robot a distancia? Estoy en China y estoy en una empresa para tema de investigación, sí. En una universidad, genial. Pero en la industria no. En la industria solamente te permite monitorear. Entonces, es más, podría yo predecir en cuánto tiempo uno de los encoders o resolver del motor del robot va a fallar. Puedo saber en tiempo real cuántas paradas ha tenido,
cuánto tiempo. Y acá viene el tema de la sabiduría, ¿no? Aquí viene el tema de la inteligencia artificial, donde la máquina podría tomar una decisión frente a un cambio, ¿no? Esto es muy importante. El conocimiento de la data es el proceso evolutivo de un sistema, de la información que recoge y de la decisión que va a tomar. Entonces, por ejemplo, yo aquí veo algo que se realizó en una universidad en el 2012, ¿no? Y esta universidad tiene inteligencia artificial. Por ejemplo, tiene cámaras de IA, ¿no? Tiene cámaras web y, y utilizamos la máquina para que pueda recoger sin problemas. Miren ustedes, esto es muy interesante porque utilizamos esta aplicación para que sea. Acá hay otro donde prácticamente pues evita los obstáculos, ¿no? Y prácticamente pues también se puede hacer inteligencia artificial con robótica, que es lo ideal, ¿no? Entonces, esto es para que tome decisiones el robot frente a un obstáculo, ¿no? Y ahí viene el porqué, ¿no? De realizarlo. Bueno, la impresión 3D definitivamente es algo que sí o sí ya está mucho más, yo diría en el Perú, mapeado, los famosos Fab Lab, ¿no? Donde varios ya tienen varios procesos, pero yo me voy un poco más a la parte del diseño, ¿no? Hay que tener claro que para este diseño, pues hay que tener una idea, un concepto, un diseño, un prototipo, ¿no? Y una fabricación. Uno de los claros ejemplos que me llamó mucho la atención fue ver un poco sobre la impresión de un baloncesto, ¿no? De un balón, un balón que se utiliza para el básquet y la NBA pues puedo ver otra opción de ya no estar inflando, ¿no? Y que lo interesante es que aquí, por ejemplo, si te das cuenta, son pequeños agujeros hexagonales que permiten que entre y salga el aire. Y esa es la magia ¿no? Del balón, ¿no? Entonces, mira esta creatividad que se hizo en desarrollar el primer prototipo. Entonces, en el futuro, los balones van a ser de esta manera, se predice, ¿no? Algo interesante fue esta doctora que, por ejemplo, en impresión 3D logró eh, imprimir medicamentos, o sea, para niños pediátricos, imagínate tú, que tenían problemas a la hora de tomar una pastilla, un jarabe. Entonces, esta doctora vio la solución de poder imprimir fármacos, pero con dos características muy importantes. La primera, que a los niños les gustaba el sabor, ¿no? Entonces podías tú ponerle un sabor, que cada medicamento tuviera un sabor al gusto de los niños. Y también el color, ¿no? Qué color le gustaba más? Entonces esos dos puntos fueron importantes para la producción. Entonces tuvo mucho éxito y bueno, eso es el futuro que muy pronto se avisora en la impresión 3D. Bueno, también el último ya más que todo imprimir en este caso escuelas con impresión 3D. Esto es un ejemplo inclusive de Ucrania y llama mucho la atención. Bien, entonces vamos a terminar un poquito ya con el tema de realidad aumentada y la IA en la industria, la inteligencia artificial en la industria, ¿no? No sé si hay algunas preguntas o las dejan para el final. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué noches, tal? ¿Cómo adelante. estás? Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te saluda José Aguirre. Mucho gusto, José. ¿Qué tal? Tenía una duda con el tema de los robots colaborativos. Eh, el tema, bueno, si bien es cierto, ayuda mucho en el proceso operativo, en el proceso, ¿no? Pero me parece que no se está pensando mucho en el tema de la seguridad. Si bien es cierto, me va a apoyar en algunos aspectos, como en el video que presentaste, ¿no? Donde le ayuda a colocar, me parece, unos tipos de engranajes en una parte, ¿no? Una máquina, pero recordemos que la máquina, bueno, máquina sigue siendo máquina y la persona tiende a realizar algunos errores, ¿no? Sean voluntarios o involuntarios, tienden a hacer unos errores. Entonces, la máquina no se va a detener
hasta que, bueno, alguien le ponga un fin, ¿no? Un stop o una para emergencia, como lo mencionaste. Entonces, supongamos que algún robot, recién en el ejemplo que pusiste de la soldadura, me parece que está sonando con TIC el robot y estaba señalando dos puntos, ¿verdad? Inicio y final. Supongamos si el chico o alguna persona por equivocación hace algún movimiento, el robot va a continuar soldando y de repente no va a respetar algún objeto que cae o alguna extremidad que Dios no quiera pase. Me parece que, bueno, ese punto es muy importante también para la industria, porque recordemos que todo depende, ¿no? Del operador o del técnico a cargo, ¿no? Del Claro. robot. Ese era un punto que no sé si también había pensado en el tema del robot colaborador. Sí, sí, gracias por tu pregunta. Bueno, la consulta está muy clara. La idea es cómo hacer que el robot se detenga ante un error humano, ¿no? Claro, un Y suceso no esperado. no esperado, exacto. Estamos hablando de un mantenimiento correctivo, ¿no? Claro, Los robots, por ejemplo, como te mencioné en este punto, tienen sensores que cuando entran en contacto con la persona, en este caso, se detienen. Si fuera en el tema de la soldadura MIG-MAC, estamos hablando de que el robot debería apenas se choca, o en este caso se acerca a la soldadura, debería tener un sensor que permita poder detectar la distancia con la que la persona se está acercando. Cuando se acerca a una distancia que ya es peligrosa para el ser humano mientras el robot está soldando, inmediatamente el robot se detiene y se detiene la soldadura. Entonces es algo que obviamente de manera mucho más precisa y con más tiempo y en un tema específico lo podríamos resolver. Pero digamos que la robótica colaborativa viene a acompañar al ser humano a pesar del proceso que puede ser muy peligroso, pero que en la medida de los casos está trayendo muy buenos resultados porque digamos que el robot está como para ayudar en un proceso en donde el ser humano le es difícil cargar o le es difícil hacer algo mucho más preciso que en este caso como es en el caso de soldadura, que es mucho más perfecto para una máquina, ¿no? Entonces, la seguridad en estos equipos, en mi opinión, sí es bastante rentable y segura, ¿no? Claro que para cada tipo de aplicación las seguridades son totalmente diferentes, ¿no? que sí, como por ejemplo en algunos momentos, yo he trabajado en la operación de un sistema, supongamos que está trabajando y un problema, alguna caída de tensión, digamos, el robot va a detener y si está en pruebas con algún compañero, no sé, también podría causar, bueno, depende de la velocidad que le haya programado, ¿no? Causar algún daño. Claro, estamos hablando de un error que es un poco inevitable, pero a veces sucede también, ¿no? Obviamente se tiene que tener los famosos UPS, ¿no? Que normalmente en una fábrica, en una línea de producción, sería fatal, ¿no? Que la línea de alimentación falle, ¿no? Aunque en nuestro país a veces hay empresas Sí, que todavía están en ese proceso, ¿no? Pero muy sí, bien. eso habría un tema de aprendizaje. Yo diría que estamos hablando de mantenimiento predictivo, que sería lo ideal antes de poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Sí. Yo creería que muy aparte de esto debería haber como que un refuerzo en el tema de la seguridad. Sí, Efectivamente, claro. efectivamente. Los sensores son los que van a ayudar mucho a que los robots puedan saber qué es lo que está cerca de ellos, ¿no? Y cómo podrían detenerse en el momento, ¿no? Sí. Es más, la velocidad también, ¿no? Con la que están trabajando. Claro, lo hacía con la que han sido programados. Muchas gracias, No, no hay profesor. de qué. No, no estamos para eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces si no hay preguntas, seguimos. Hola, Eh, hola, hola, ¿qué tal? soy Wilder Sánchez, te saludo desde Chiclayo. Mucho gusto, Wilder. Tú en una parte de tu excelente charla que tienes, y te agradecemos por lo que estás haciendo, mencionaste de que eh, de forma distante solamente se puede, digamos, gestionar la información de todo
estos sistemas, de estos robots, ¿no? Y no se pueden mandar órdenes a distancia. Ah, Entonces, mi pregunta es, ¿el software con el que esos robots se mueven para ejecutar determinado trabajo están dentro de la misma máquina en sí? sí, muchas gracias por tu pregunta. Agradecido por la misma. Efectivamente, es inevitable controlar un robot en la industria por una sencilla razón. En la industria nosotros vamos a encontrar gente operativa, ¿no? Los operarios, los técnicos, los de mantenimiento, los ingenieros de supervisor, por alguna razón van a ver el proceso, pero si se detiene, alguien lo detiene aparte, desde afuera, podría generar un accidente, que él solamente va a estar viendo lo que va a darle una orden al robot, a menos que tenga una cámara, pero eso ya se vuelve más complicado porque tendrían que tener una cámara, tendrían que tener la aplicación y digamos que en la industria actualmente y no se ve como en un futuro controlar al robot. Pero ¿qué es lo que podemos nosotros ver en un robot a distancia? Simplemente monitorear. Monitorear, por ejemplo, en tema de mantenimiento predictivo, ¿no? Por ejemplo, predecir si uno de los encoders o de los motores del robot se van a detener, en este caso de aquí a 2 meses, en una parada de producción, pues en un trabajo continuo de 24 horas, en 2 meses. Entonces yo sí o sí tengo que planificar de aquí a un mes que se le tiene que hacer una parada en una línea de baja demanda, ¿no? Entonces ahí yo detengo el robot, hago el cambio y sigo trabajando. Otra cosa es saber, por ejemplo, si se malogró el robot, podría saber en tiempo real, puedo saber en el historial qué es lo que le sucedió al robot, quién estuvo a cargo, porque cuando uno interviene, ingresa su nombre, ingresa quién estuvo a cargo, quién le pasó, cuánto tiempo demoró la reparación, cuántas paradas tuvo el robot, si hay alguna parada, si se recalentó alguno de los motores o qué sensor está. Entonces, mucha información que yo puedo obtener de la mano, ¿no? Y de esta manera, ahí sí diríamos que el robot está conectado. Y eso sí es Industria 4.0. Cuando tú tienes un robot operado por 2, 3 personas de manera local y no está conectado a una página de internet, pues no está conectado a la nube, digamos, no tengo protegida y no tengo protegida mi información, estaríamos hablando de un caso de Industria 3.0. Pero al subir la información, yo tengo que buscar inclusive una nube pagada, una nube que me guarde la información, porque esto, más allá de que pueda ser hackeada, la información puede ser utilizada para otros fines de competencia o para otros fines de otras empresas competitivas. Entonces, digamos que hay muchas razones por las cuales todavía algunos todavía no ven todavía subir la información en la industria, pero acá hay muchos beneficios, tema de mantenimiento, tema de poder comprar algún sistema, ver alguna parada de emergencia, tener un informe, ¿no? Y eso es algo muy importante que inclusive que ingresa la inteligencia artificial, porque también a la hora de hablar de mantenimiento predictivo hablamos de una era de información mucho más viable, ¿no? Ok, no sé si habrá alguna otra consulta. Bien, entonces vamos a hablar ya para ir terminando el término de realidad aumentada. Esto es un término que en mi opinión es bastante interesante. Es la superposición de un elemento físico, o sea, una tablet, un celular, y que ahora mismo voy a hacer una prueba frente a un equipo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me gusta mucho este tema porque lo puedo utilizar para temas de capacitación inclusive. No, yo veo que se le capacita a cierto personal, pero ese personal se va y obviamente mediante una aplicación de realidad aumentada podría ser una especie de un asistente, ¿no? Que te pueda decir paso a paso cómo funciona todo el sistema. Entonces, estas aplicaciones, para poder hacerlas, yo necesitaría alguno de estos dispositivos visualizadores. Podría utilizar algún software, ¿no? Que me pueda ayudar. Obviamente en la máquina física debe haber un sticker. Nosotros le llamamos marcadores.
y algunos de los resultados voy a encontrar, o sea, la máquina que está físicamente hablando frente ahí, y yo tengo mi aplicación en Android, voy a poder ver que voy a poder notar la máquina en tiempo real, pero de manera virtual. Esto me va a dar una idea de poder saber en tiempo real qué es lo que yo puedo modificar, arreglar, ¿no? Si no tengo un celular, lo puedo usar como, en este caso lo podría usar como, en este caso como una aplicación, ¿no? Una necesidad, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento voy a hacer una prueba, por ejemplo, a ver, aquí está, a ver, por ejemplo, si tú tienes tu celular, puedes escanear este código QR, te va a descargar un programa, un aplicativo en Android, ¿no? Y por ejemplo, aquí yo tengo una aplicación de celular, por ejemplo. Mira tú, la voy a poner ahí. La estoy poniendo al costado del código QR. Por ejemplo, ahorita tengo mi celular. Yo ya encendí la aplicación, no sé si me ven aquí mi manito. Entonces, cuando yo me acerco al código, fíjense ustedes que con mi dedo yo puedo girar parte de la estructura. Entonces, esta es una estructura de un módulo de enseñanza de la marca Bosch. Y aquí veo el sensor, por ejemplo. Veo parte de un servomotor con un módulo de inteligencia artificial. Es más, si yo quiero, por ejemplo, información de este motor, yo puedo darle un clic a este PDF y me va a saltar, pues, en que el... Ah, bueno, no me permite porque no está conectado a internet, pero yo puedo ver en tiempo real, pues, la información que llega, ¿no? Ah, ok. A ver. Entonces, es más, fíjense ustedes que aquí, a ver, vamos a seguir viendo aquí el código QR. Ajá, ahí está, por ejemplo, lo regreso. Por acá tengo dos botones que puedo hacer, por ejemplo, miren ustedes, con estos dos botones, perdón. Miren ustedes, puedo separar las piezas, lo regreso, y con ese botón que aparece como un rectángulo aquí, ¿no? Que aparece aquí como un cuadrado, un cubo, lo puedo volver a unir. Entonces, fíjense ustedes, eso es este sticker que ven acá que dice RedRock Dry, es básicamente el sticker que debe estar colocado en la máquina. Entonces, cuando yo me acerco con ese sticker y abro la aplicación, en este caso voy a encontrarme ya con mi aplicación que he diseñado. Esta es una aplicación ya hecha, pero digamos que te muestra uno de los perfiles, ¿no? Entonces, como les decía, esto se hace mediante un programa en Android y puedo hacer movimientos para que la persona que va a hacerle mantenimiento a esta máquina sepa con exactitud, por ejemplo, cómo está conformada la máquina, ¿no? Esto es muy importante porque en tema de mantenimiento hace que yo haga algo como lo que expliqué ahora, el gemelo digital o sombra digital. Hago que los técnicos, los operarios puedan saber con detenimiento cómo se debe hacer un mantenimiento predictivo, perdón, un mantenimiento usual, ¿no? Antes de hacer un desarmar, armar una máquina, ¿no? Entonces ojalá que les haya llamado la atención. Yo por acá lo bajo un poquito. Este es el código QR ¿cómo se llama? Del instalador. Lo puedes instalar. A ver, perdón. A ver, aquí. Les comparto el link por el chat si desean. Ajá, sí. Ahí lo comparto para que lo puedan descargar. Y pues, a ver si está ahí. Lo descargan y tómenle una foto un pantallazo a al target, ¿no? Y puedes colocarlo en tu computadora y con el celular. Te va a pedir instalar este aplicativo. Va a salir que seguramente no es un aplicativo conocido. Lo instalan porque es un desarrollo de la empresa Bosch, Rexroth, a la cual también brindamos capacitación, le vendemos equipamiento, ¿no? Entonces, digamos que ahora me toca hablar un poco sobre la inteligencia artificial y pues yo ya con esto culminaría. Básicamente la inteligencia artificial viene de lo que está atrás finalmente
Y esto me llamó mucho la atención porque antes de entrar a este tema, pues es un tema muy amplio que en términos muy puntuales, pues yo empezaría hablando un poco de que todo empieza pues justamente con la programación clásica donde la computadora le gana justamente al campeón del mundo en ajedrez, pero cuando esto es probado pues en AlphaGo, que es un juego más difícil inclusive que ajedrez, la máquina fracasa, ¿no? Entonces, el ser humano gana. Entonces, las claves de este sistema, pues, mejor dicho, el modelo matemático cambia. Acá, por ejemplo, antes se hablaba de que las reglas y la data eran como entradas y las salidas eran básicamente el resultado de lo que yo iba a ver. Y aquí no, el resultado lo veo de otra forma, la data también, y sobre las reglas, ¿no? No, entonces, estamos hablando que la inteligencia artificial, pues, básicamente, pues, va a servir mucho en el futuro. Este es un robot de aprendizaje, básicamente para personas, para niños, ¿no? Saber cómo el robot puede estudiar el comportamiento de un niño ante alguna enfermedad, ante algún acontecimiento que pueda ser detectado a tiempo, ¿no? Estamos hablando de niños que puedan tener alguna condición diferente, ¿no? Como síndrome de Down, autismo. Entonces, se prevé que si tú detectas eso a tiempo, obviamente puedes tener una mejor calidad de vida y puede mejorar el niño en un futuro. Esto hace que la inteligencia artificial desde el año 2000, es un video del año 2000, estamos hablando, ya se ha venido trabajando en inteligencia artificial, ¿no? Las expresiones de un niño ante ciertas características, el robot va a poder conversar con el niño y va a poder, digamos, llegar a identificar que bajo características específicas de habla, de temas de terapia físicas, va a saber identificar exactamente qué tipo de condición tiene y qué tipo en este caso, de procedimiento se puede hacer a tiempo. Entonces, la inteligencia artificial ayuda y va a ayudar mucho, considero en mi opinión. Y obviamente la única tarea que nosotros tenemos es, primero, saber qué cosa es. Segundo, cómo aplicarla en mi lugar que me encuentro. Y la tercera, qué herramienta necesito, ¿no? Que es algo que mencioné al inicio, ¿no? Entonces, los humanos, cuando veíamos películas, pensábamos en esta película no recuerdo el nombre, ya me olvidé, pero habla de Terminator, perdón. Habla de la inteligencia artificial, pero aquí Schwarzenegger. está, ajá, es más, gracias, gracias. Ya me acordé de recién, muchas gracias. Y ahí, por ejemplo, uno ve que la inteligencia artificial no es buena, ¿no? Que habla un miedo terrible, ¿no? Pero en esta segunda película, creo, acá ya dice Yo Robo, creo que es el nombre, la inteligencia artificial habla de que más bien el humano es el malo y que la máquina viene a ayudar. Miren el concepto, la tendencia de que qué es lo que ya se venía. Esta es una película que ya tiene años y lo que yo veo aquí es el presente, ¿no? Ya veo un robot colaborativo que va a ayudar a poder abrir procesos. Miren, es un robot cuadrúpedo con un brazo articulado y que fácilmente son los famosos policías del futuro, ¿no? Que van a poder indagar, pueden trabajar las 24 horas. Al Perú ya ha llegado varias veces este robot y obviamente pues necesitamos saber un poco de programación. Muchos me preguntan cuál es el programa en el tema de inteligencia artificial y es Python, ¿no? Definitivamente Python es uno de los programas que ha dado mucha, mucha fuerza. Digamos que es el programa que yo sugiero que la mayoría debe aprender. Y bueno, de ahí también viene el término de Java a nivel de web server. No es que Python sea el más conocido, el mejor de todos, sino que Python es el que está más de moda y es el que se ha impuesto ante muchas cosas por una sencilla razón. Python lo usa el mejor investigador del mundo, de Google, de Microsoft, y también lo usas tú.
O sea, es un programa que está al alcance, que no tiene diferencias sociales, ¿no? Es un programa gratuito que lo utiliza desde el mejor investigador en inteligencia artificial hasta uno que de repente no tiene conocimientos muy avanzados. Entonces, está al alcance de todos. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedo utilizar? Bueno, es muy sencillo. Hoy en día, por ejemplo, Google te da varias herramientas como está Teachable Machine y bueno, que es una de las normas y también MediaPy, Google en esta aplicación. No, yo voy a hacer un ejemplo antes de terminar, ¿no? Con esta exposición. Yo sugiero, si ustedes tienen ahorita su celular, o bueno, si gustan, también lo hago con el celular. No, por aquí tengo yo la aplicación. A ver, si ustedes tienen su celular, pueden entrar a Google, ¿no? Van entrando a Google y en Google yo les pido que ingresen a MediaPy. ¿Cómo se escribe MediaPy? MediaPy. Así. No sé si se puede ver ahí. Igual lo copio en el chat, ¿no? MediaPy. Y no voy a entrar aquí a mi aplicación. Aquí le pongo MediaPy en mi celular. Yo acá tengo una aplicación que se ve lo que estoy haciendo en mi celular. Le pongo MediaPy, por ejemplo, ¿no? Y van a encontrar esta opción que dice aquí, por ejemplo, MediaPy en mi celular. Le doy un clic, por favor, ahí. Sí, algo muy rápido. No necesito ser un experto para hacer inteligencia artificial. Y ahí me va a salir un botón azul que dice ver demostraciones o a veces va a salir en inglés, ¿no? Entonces dice sí demos. Entonces yo le voy a poner acá sí demos y ya me va a pedir aquí que yo cree un perfil seguramente de una cuenta de Google, ¿no? Y se les pide que ingresen una cuenta de Google, ingresen porque esto es un desarrollo en este caso de Google, entonces te va a pedir ahí. Una vez que ingresas, te va a salir, por ejemplo, qué cosa quieres hacer en mi inteligencia artificial. Entonces tú le pones aquí, por ejemplo, si quiero detectar objetos, ¿no? Le pongo, por ejemplo, ver demostraciones, ¿sí? Y ya no basta mucho que aquí te habla un poco sobre qué es lo que puedes detectar tú en tiempo real, ¿no? Y voy jalando un poco más hacia abajo y me va a aparecer, por ejemplo, mi rostro, ¿no? Y yo, bueno, más allá de que detecte mi rostro, yo puedo cambiar las cámaras de los celulares. Entonces yo puedo cambiar aquí la cámara. Bueno, si yo quiero ver mi cámara trasera, por ejemplo, a mí ya me está detectando en tiempo real. No sé si pueden ver ustedes también. Y ya está detectando cosas. Entonces yo puedo cambiar la cámara de atrás también. ¿Ya? Entonces es una aplicación en tiempo real. En realidad para la hora que tenemos es un poco corto a la hora, pero hay una aplicación muy rápida. En realidad hay muchos ejemplos y ustedes también podrían hacerlo en tiempo real. Eso solamente ha sido un ejemplo. Puedes hacer detecciones de varios resultados, puedes ir indagando. Este es un modelo de inteligencia artificial muy usado en este caso de sistema, ¿no? Por ejemplo, ya para culminar, por ejemplo, detección de puntos. Por ejemplo, aquí yo voy a entrar a uno y, por ejemplo, no, a ver, vamos a esperar que el modelo de inteligencia artificial me pueda detectar sin problemas. Y claro, eso va a depender mucho de el internet, del modelo de celular que tengas. Y creo que es por el tema del enlace, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sí, ahí está. Es en realidad, era poner es un modelo diferente de ahí. Más o menos lo voy retrocediendo. Y es algo en lo que detecta el rostro, pero te pone un avatar, ¿no? Entonces, ahí está para que sigan jugando un poco más. Ya ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer? Estos modelos, básicamente, pues, los puedes aplicar sin ningún problema
y vas a poder aprender inteligencia artificial muy rápidamente, ¿no? Hay muchos programas que yo sugiero. Por ejemplo, aquí hay uno de detección de marcos. Entonces, es muy fácil usando simplemente la inteligencia artificial. Por mi parte, yo agradezco mucho al organizador la invitación que me ha realizado como empresa y bueno, espero que tengan más preguntas y si no, por mi parte me despido. Muy agradecido de parte en este caso de Roberto, que Hola, ¿qué tal? Nuevamente Wilder Sánchez. Una consulta. Acá en el Perú, ¿hay alguna empresa que esté proyectando implementar una planta, digamos, de industria 4.0 o todavía no tenemos nada de eso? Y solamente estamos usando de repente solo automatización. No sé, pregunta. Sí, claro que sí. no se te escucha. ¿No? A ver. Aló, ahí, sí, sí se escucha. Ahora sí. Ah, ya. Gracias. Bueno, gracias primero a Roberto, quien tiene esta excelente idea de hacer estos webinars. Nos pudo ubicar y bueno, en la idea de poder complantearte personalmente, estoy trabajando en algunas empresas mineras en el Perú y ellas ya tienen planificado industrializar. Digamos que son las empresas más fuertes en el Perú, el rubro industrial, perdón, minero y el rubro de gas. ¿No? Son dos de las empresas que ya tienen industria 4.0. En Lima, sí, en el área industrial, bueno, está la parte de Bacus, de Gloria, de Ambec, Alicor, y en este caso Lindley, que es bebidas masivas, ¿no? Que en este caso son las gaseosas, sí tienen parte no en su totalidad, pero parte de la producción ya está, ¿no? Es más, tenemos una empresa acá en Lima, en el Callao, de una empresa de parabrisas, en este caso que se encarga de fabricar las parabrisas y utilizan inteligencia artificial. Entonces, digamos que sí hay empresas que ya están, no al 100%, pero sí están automatizadas. Hay que recordar que no es que la industria 4.0 va a retirar todas esas máquinas antiguas y va a traer su nueva tecnología. La industria 4.0 viene a sumarse y a potenciar las máquinas. Si usted ve en las empresas, hay máquinas que duran 80 años y siguen funcionando muy bien. Entonces, digamos que yo voy a sumarle tecnología para poder subirlas. Y esto va a aumentar en un 25% en la producción. Perfecto. Nada, Luis, agradecerte a ti por esa excelente ponencia. Han habido varios temas importantes que se ha tratado. Solamente quiero acotar lo siguiente para cerrar. A nivel nacional, obviamente necesitamos impulsar tanto a nivel del Estado como a nivel privado estas iniciativas de transformación digital. Yo sé que hay muchas empresas que lideran el mercado de la tecnología, ¿no? Como ya las que acabas de mencionar. En- Además del cambio tecnológico y además de la inversión, creo que hay que hacer un cambio, que lo que buscamos un poco a nivel local, como pequeñas empresas que estamos iniciando, es también concientizar, ¿no? Por ahí en el tema de capacitación hace bastante falta a nivel local y nacional. Nosotros, si bien es cierto, somos profesionales que hemos escuchado, personalmente yo he escuchado casi todas estas tecnologías en la universidad, mm, pero luego te vas al campo, a la realidad y te tocas con que es un poco por barreras educativas o por barreras de que ya está tecnología y a veces no nos sentimos capaces o las empresas dilatan, digamos, por falta de conocimiento, dilatan los proyectos. Si bien es cierto, la herramienta de los software ha vuelto más factible, ¿no? Ya que hay mucho software en la nube, por ahí citando al caso que comentaste de Google, ¿no? Que no, sin inversión de hardware, sin inversión de personas, equipos humanos,
se pudo hacer un reconocimiento de búsquedas con Google y poder hacer soluciones a nivel de medicina. No todo, tal vez nosotros salimos como ingenieros cuadriculados, ¿no? Pensando con soluciones como las que nos enseñaron. Nada más dejarle ahí el mensaje a todos que, digamos, abran un poco sus mentes. Cuando ustedes se encuentran en el mercado soluciones diversas como las que hemos visto hoy día, ¿no? De robótica, inteligencia artificial, por ahí herramientas no code, ¿no? Como esta programación de los robots antes, y hasta donde yo tengo entendido era con código y con programas. En cambio, ahora ya están habiendo herramientas cada vez apoyados de la inteligencia artificial, apoyados de tendencias como el no code, a que, si bien es cierto, somos humanos, podemos aprender, pero a veces las barreras de dar ese paso, es un poco más restrictivos, y es por eso que hay que darle difusión a todos los diversos profesionales, tanto desde las partes más altas hasta las partes más bajas de las empresas. Y es por eso un poco la iniciativa de parte de nosotros de seguir difundiendo con este tipo de programas. Por ahí comentaste una de las cosas que también yo siempre lo tengo en mente, que es esta realidad de la película Terminator, con esta inteligencia artificial de Skynet, que es una forma sencilla de contarlo, ¿no? Porque ya la gran mayoría se puede hacer una idea, pero hasta donde yo tengo información, poco a poco se va a estar llegando a esa inteligencia artificial general, ¿no? Que le llaman inteligencia artificial fuerte, siempre y cuando, digamos, tenemos que estar un poco más concientizados de los riesgos, un poco más concientizados de también ir como personas, ir aprovechando las herramientas que hay, ¿no? Las inteligencias actuales, para luego ya asimilar y, digamos, estar preparados para todos los posibles riesgos que hay a futuro. Pero nada, amigos, quiero cerrar esta charla invitándolos a todos a que puedan investigar un poco más por su cuenta, si pueden estudiar también, hay diversos programas. Personalmente nos dedicamos muchos a programas digitales. Esta vez estamos tratando de abrir nuestro pequeño circulito y empezar a hacer colaboraciones con diferentes profesionales que estamos ahí alineados. Nada, agradecerte, Luis, agradecerles a todos por su presencia. Yaeli, ¿algo más que quieras comentar? Bueno, sí, importante el tema, y también tiene mucho que ver con el último taller que estamos lanzando para este 15 de julio. Como mencionó el ponente, el lenguaje Python es importante saberlo, ¿no? Y estamos lanzando preciso, un taller para este 15 de julio, así que los invitamos a todos los que todavía no se han inscrito a que se puedan inscribir de ese taller súper interesante. Muchas gracias también al ponente por interesante charla. Gracias, buenas noches con todos. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Gracias.